Cuestionar acá. Bien, comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, todos los ángeles custodios, rogad por nosotros. En nombre del Padre, y Filio y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos. Continuamos con el tema de la Cuaresma y de la penitencia. ¿Y por qué hacemos penitencia? ¿Se acuerdan de los 4 motivos para qué tenemos que hacer penitencia? Bien. 4 motivos. Los primeros 2 tratan del pecado. El pecado que tenemos por herencia, el pecado original. Y acuérdense, el Papa Pío XII condenó la teoría de poligenismo, es decir, que venimos de muchos primeros padres y no de uno solo, a saber, Adán y de su esposa Eva. Entonces eso es histórico porque la misma Biblia lo narra como historia, diciendo dónde vivían, quiénes eran sus descendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el Génesis capítulo 5 dicen que tuvieron muchos hijos e hijas, ¿no? Entre los cuales se casaban y de ahí se pobló la raza humana. Porque dicen los dogmas del Concilio de Trento de que tenemos el pecado original por herencia, ¿no? Entonces se transmite por la propagación de la especie humana, ¿verdad? Entonces, y así se transmite a nosotros. De modo que, dijo el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, si quieren repasar la encíclica del género humano, que es sobre los errores actuales, como neomodernistas. La Iglesia condenó al modernismo como la herejía de herejías, y luego, como una serpiente, tomó otras formas, ¿verdad? De una nueva teología que el Papa condena ciertos aspectos de esa nueva teología que quitan los fundamentos de la fe, porque dice, el que niegue la existencia de Adán y Eva como personas históricas, niega por consiguiente el pecado original, ¿no? Que la Iglesia dice que no es por imitación, el dogma dice que es por herencia, por transmisión así de generación, ¿no? Entonces, y así entonces es por eso la historicidad de Adán y Eva, que ya ha comprobado la ciencia misma, como ustedes pueden leer en Wikipedia, fuente de toda verdad, ¿no? No, pero a lo menos hasta un estudio secular lo ha comprobado, porque en Berkeley, en California, hicieron un estudio de la mitocondria de 5 continentes distintos, de gente que genéticamente parece no relacionada, ¿okay? 5 continentes distintos, y concluyeron que todos tienen un antecesor común, y una antecesora, la mitocondria de la mujer, entonces dijeron es la Eva mitocondrial. Así, científicos agnósticos y muy liberales concluyeron eso, ¿no? Igual por los cromosomas, entonces concluyeron que tenemos un Adán cromosomal, ¿no? Que era el padre de la raza humana también. Entonces, hasta la ciencia lo confirma, ¿ok? ¿Y qué tenemos de herencia del pecado original? ¿Cómo se llama esta palabra de 18 letras? Eso, concupiscencia, muy bien. ¿Qué quiere decir Cúpido? ¿Qué hace? Inflama los deseos, ¿verdad? Entonces, con es para intensificar en latín a veces, con más deseo, ¿ok? Entonces, los deseos a saber desordenados, un poco fuera de control, ¿ok? Bien, una ceguera al intelecto, un egoísmo a la voluntad, ira desordenada en las pasiones irascibles y desorden de las pasiones concupiscibles, que son pues la lujuria, gula, etc. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué más? Por los pecados personales.
por los cuales tenemos que hacer reparación. En Adviento hacemos penitencia, pero más en el sentido simplemente de desapego. Quiero despojarme de tantas preocupaciones mundanas para pasar más tiempo con Dios, ¿verdad? Muchos pasan la Cuaresma nomás a ese nivel también. Quiero sentirme mejor de mí mismo, ¿no? Por eso voy de dieta en Cuaresma y, wow, entonces ya y qué bien si logra desapegarse, ¿no? De apegos. Pero en Cuaresma la penitencia lleva aún más el sentido de castigo. Entonces, que consideremos que somos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y en ese sentido debemos odiarnos a nosotros mismos, como nos pide el Señor. Que en hebreo significa amar menos, pero en cuanto hemos hecho mal, debemos odiarnos, ¿no? En cuanto seamos pecadores. Así Santo Tomás aclara, ¿Dios ama a los pecadores? En cuanto sean pecadores, no, los odia. Eso sorprende a la gente. ¿Qué? ¿No? Pero en cuanto tengan la potencia de ser buenos, los ama. Pero el amor corresponde al bien. Si uno no está bien, porque no está en gracia de Dios, y su voluntad está en contra de Dios, por estar así apegada al pecado y lo que ofende a Dios, el odio de Dios le corresponde. ¿Okay? Como corresponde a los demonios, al infierno. ¿Verdad? Sí. Entonces, al pecador, entonces debemos odiarlo en cuanto sea pecaminoso. Y como ustedes, como mamás, ¿verdad? Odian los defectos de sus hijos. Sienten odio, ira, y eso les impulsa a trabajar para reformarlos, para que sean buenos. Pero a cualquier pecador que está en tránsito, digamos, en esta vida, hay la potencia de que se convierta y viva, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor y lo que queremos nosotros. Pero es un amor, recuérdense, que no simplemente responde al bien. No vamos a decir, qué bonito pecador. Ay, cómo me conmueve para amarle más, ¿no? No en ese sentido de atracción. Es el amor divino, la caridad, ¿no? Que como nuestro Señor se sacrifica para que los demás sean buenos, ¿ok? Entonces, y eso es el amor que sirve como base del matrimonio, ¿no? Sí, me dicen. Los hombres no quieren comentar, están muy reservados en ese momento, pero bueno. Entonces, cuando no vemos el bien y cuando vemos el mismo defecto y recibimos la misma ofensa, ¿cómo vamos a responder con amor? No va a ser el amor de me gustas mucho tú, no, sino hacer no me gustas, pero te voy a amar para que tú seas mejor. Yo te voy a dar el ejemplo que yo quiero de ti. Yo te voy a inspirar con mi sacrificio. Y como dice el Señor, dando a tu enemigo de beber es la mejor forma de corrección. Será como carbones encendidos sobre su cabeza, dice, ¿no? Porque verá que tú eres bueno y no tiene razón de tratarte mal, ¿no? Esa es la caridad que el Señor nos enseña, ¿ok? No es el amor de las canciones populares, ¿no? Es el amor divino, ¿ok? Como decía San Juan de la Cruz, donde no veas el amor, pon el amor y sacarás el amor, ¿ok? Eso es el amor creativo, que crea el bien, ¿bien? Ok, pero considerémonos enemigos de Dios por nuestros pecados personales y que nos impongamos un castigo. Porque si todavía sentimos que, ¿cómo que tal persona me trató así? Eso es injusto. Pero piensa primeramente que el castigo viene de Dios. No pierdas tiempo pensando en las intenciones de tu prójimo. Considera simplemente que tú has pecado y Dios te está castigando por tu pecado. Y vete como malo por lo que habéis hecho. Y ódiate en ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto del hombre viejo, ¿verdad? El hombre falso, que nomás quiere lo suyo, el egoísta, soberbio, etcétera, ¿no? Y acepta el castigo con gusto, sabiendo que estás castigando a este hombre viejo, a este enemigo de Dios, que en parte eres, ¿no? Para que muera y para que viva el hombre bueno, el hombre nuevo, creado según la justicia y la verdad, ¿ok? Bien, pecados personales, reparación. ¿Qué más? La tercera, tan importante, la infinita alteza de nuestro fin
sobrenatural. Bien, entonces un fin sobrenatural tenemos, de ir al cielo. Nadie está hecho para aquí. Entonces tenemos que hacer penitencia más que una dieta. Tenemos que apaciguar o mortificar los deseos hasta naturales en un sentido, para que deseemos los bienes espirituales. Y para que por fin deseamos hacer los bienes naturales por motivos sobrenaturales, ¿no? Entonces, ¿hay santos que querían tener mucho dinero? Sí, pero por un motivo sobrenatural, no natural. Y siendo sobrenatural, les daba igual tener pura pobreza. Pero en cuanto a las obras que querían hacer para el Señor, querían mucho dinero y muchos bienes. Y así lo recibían, porque Dios sabía de sus intenciones tan puras para buscar su gloria, ¿no? ¿Sí me explico entonces? ¿Quieres la salud? Si luego vas a morir, que la quieras por un motivo sobrenatural. Pues si tuviera buena salud, podría trabajar más, ¿no? En el apostolado, ¿no? Si Dios me la quita, pues voy a ofrecer mis dolores de sufrimientos, así sea, ¿no? Con una santa indiferencia. Pero que hace nuestro deseo de los bienes naturales sean por un motivo sobrenatural. Y así, dice el apóstol, todo lo que hagáis, sea de comer, beber, dormir, haced todo por amor de Dios, para su mayor gloria. Y se puede. Entonces, por eso, ustedes en su vida cotidiana, imitando a la Sagrada Familia, santifican los momentos más ordinarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen antes de comer? Simplemente, quiero consentir mi deseo de el chorizo y la quesadilla y la guacamole, ¿no? ¿Qué van a hacer para evitar ese momento simplemente mundano, ¿no? De más buscar sabores? Exactamente, bendecir la mesa, darle gracias a Dios. Y así cuando uno siente el gusto, va a decir, gracias Dios. Tú pusiste este gusto para mi consuelo, ¿verdad? Entonces te doy las gracias, ¿no? Por habérmelo dado. Y así es un momento igual, ¿verdad? En sí, pero ya sobrenatural. Entonces bendiciendo la mesa antes, dándole gracias a Dios después, ¿qué? En todo lo ordinario, pues van a expresar este amor haciéndolo por amor de Cristo. ¿Bien? Ok. Y por último, ¿qué fue el último motivo? ¿Para qué hacemos penitencia? Imitar a Cristo. ¿Qué? El Cairo de Cristo, entonces imitar a Cristo, que es nuestra perfección, que fijemos los ojos en Él, porque acuérdense que su propio pueblo, en gran parte, porque también muchos se convirtieron, la carta de los hebreos es a los hebreos, ¿no? Que se convirtieron y se hicieron sacerdotes incluso, ¿no? Entonces, pero en gran parte tenían pues expectativas mundanas, ¿no? Como el niño que piensa, mamá, ¿por qué no me amas? Concediéndome lo que yo quiero. ¿No sabes que tú existes para mí y para servir a mí? Así pensamos de niños, ¿no? A lo menos implícitamente, si no explícitamente, ¿no? ¿Cuántas veces tratamos a Dios? Dios, ¿no me escuchaste? Te lo pedí tantas veces. ¿Y qué? Entonces, no, ya no voy a misa. Entonces, ¿por qué? Si no me escuchas, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿a poco no sabe qué es mejor para nosotros? Nuestro Padre amantísimo y omnisciente y omnipotente. Claro que sí. Entonces, que fijemos los ojos en Cristo, porque ¿qué decían, no? En esos últimos momentos, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, para de sufrir, ayúdanos, quita nuestros sufrimientos, danos poder al mundo, por favor, que no nos es bueno, ¿verdad? Que no solo nomás nos llene de más apegos y aficiones a las cosas perecederas. Entonces, fijan los ojos en Cristo, ecce homo, he aquí el hombre perfecto, que lleva corona de espinas, flagelado, murió joven, juzgado mal, ¿verdad? Por sus propios amigos, por su propia familia, por su propio pueblo. Entonces, ¿qué esperas en esta vida? ¿A quién sigues? ¿Ven?
Entonces, si vienen para consejos conmigo, ¿verdad? Que no vengan simplemente para quejarse de su prójimo, latoso, ya lo sé. ¿No? Yo uso el mismo silicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero más bien vengan, Padre, ¿cómo puedo aguantarle mejor? ¿Cómo puedo sufrir con más resignación? ¿Cómo puedo ser más paciente, más como Cristo? Porque si no quieres ser más como Cristo, no te puede ayudar, ¿no? Soy sacerdote, aquí estoy para conformarlos a Cristo, crucificado, ¿no? Entonces, eso es el propósito, no de quitar la cruz de la comunidad, ¿no? La cruz que es tu prójimo, ¿verdad? Sino de ayudarlos a llevar esta cruz bien, como Cristo, ¿no? Rechazó la cruz, se indignó. Oh, ¿qué me dijiste? No, ya me voy. No, siguió en su pasión, callado, escupido, ¿no? Cayéndose de camino, pero cada vez se levanta para seguir adelante. En eso les ayudo, ¿no? Pero no les voy a quitar la cruz, ¿eh? Ok, imitar a Cristo, ¿bien? Los 4 motivos. Era nomás de repaso, si tienen el borrador ahí atrás, tal vez arriba, ¿no? Ok, entonces, y luego estábamos en la parte de, nueva parte, nuevo color, la tecnología, ¿no? Entonces ahora estamos en cómo mortificar a nuestro cuerpo y alma, ¿ok? Entonces tenemos que mortificar al hombre entero para purificarlo. Y el sentido cristiano es siempre de queremos morir para vivir. Queremos vaciarnos de lo natural para llenarnos de lo sobrenatural. ¿Ok? Bien. Entonces, y estábamos en este punto de cómo mortificar primeramente los sentidos externos. ¿Ok? Que son los 5 sentidos externos. Dijimos, la vista. ¿Qué más? El oído, olfato, gusto y por último, tacto. E íbamos viendo primeramente la nobleza, según el plan de Dios, de cada sentido. Nos vamos a salvar como seres humanos y si alcanzamos el cielo será como seres humanos, no como ángeles. Por eso esperamos la resurrección de la carne, ¿verdad? Porque no somos completos en el cielo simplemente con el alma sola, ¿no? Sino también hay un deseo de tener el cuerpo ya resucitado. Nuestro cuerpo fue consagrado con las aguas bautismales, con los santos óleos, desde el crisma hasta la extremunción, ¿no? Y tantas veces recibió el mismo cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo. Y la nobleza, según el plan de Dios, de esos sentidos. ¿La vista es para qué? El sentido positivo. Para ver a Cristo, ¿no? Para ver al mismo Dios encarnado. Felipe, el que me ve, ha visto al Padre. ¿No? Su carne es la imagen de Dios Padre. Él es su palabra. Todo lo que puede expresar de sí mismo ya expresó en su palabra encarnada. ¿Okay? Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, dice San Juan, es lo que os anunciamos. ¿Verdad? La fe viene por la vista, por el oído, ¿no? Entonces, y eso es como nos santificamos también, ¿ok? Entonces, para ver a Cristo, a la Virgen gloriosa en el cielo, y a través de la belleza. Si no lo comenté en la última plática, los 4 trascendentales, según la filosofía, ¿verdad? Correcta, perenne, de Santo Tomás, de Aristóteles, de Platón, ¿no? Quiere decir que lo bueno, lo verdadero, lo uno y lo bello son intercambiables, son trascendentales. De modo que en cuanto una cosa sea bello, es bueno, ¿okay? A lo menos en este aspecto. Entonces,
Son conceptos muy elevados. Pero la cosa práctica es de que se comunica la verdad, lo verdadero, a través de lo bueno y lo bello. Entonces, y la belleza es el medio de comunicar la verdad de la forma más tanto sutil como eficaz, ¿no? Si inculcan en sus hijos un amor de lo bello, por ejemplo, en la música de Mozart, de los nocturnos de Chopin, las mejores piezas de piano que hay, así lo digo dogmáticamente. Mozart, Bach, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, el arte buena cristiana van a tener una inclinación hacia lo verdadero y hacia lo bueno, ¿okay? A través de lo bello. Y al revés, se pueden corromper e inclinar hacia lo malo, hacia lo falso, por la fealdad, lo feo, ¿no? Grotesco. Y eso es exactamente la táctica, la corrupción de las costumbres. Hay toda una revolución que se propaga por las costumbres, ¿verdad? ¿Cómo nos saludamos cristianamente? ¿Verdad? Vuestra merced, usted, algo de reverencia. Y las costumbres nuevas, buey, macho cabrío, ¿no? ¿Verdad? Lo dicen de broma. Pero ¿a qué nos referimos? ¿Somos animales o somos hijos de Dios? ¿Nos vestimos como animales que no se visten? Y casi ya estamos ahí, ¿no? ¿O nos vestimos como de una forma digna, noble, formal para reflejar que somos hijos de Dios? ¿Okay? ¿Verdad? Entonces, la música que escuchamos, ¿es como Bach? ¿Es como Mozart? ¿Es como Palestrina? ¿O es como toda la música popular que simplemente incita las pasiones más basas, se dice, ¿no? Sí, las más bajadas, digamos, ¿ok? Entonces, ¿qué? Yo digo, y repito, yo me expuse a la música mala de 12 años y a los 15 era una persona horrible. Pero era primeramente, no, si hubiera sido por una ideología obvia, tal vez lo hubiera rechazado, diciendo que no, eso, yo no creo en Satanás, claro que no. Pero si fuera por una música que me gustaba, a mis pasiones desordenadas, eso me habituaba luego hasta querer, pues, esta música satánica, ¿no? Pero fue por un proceso, ¿no? De corrupción, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. La música, ¿qué más me hizo daño? Películas de terror, ¿no? Entonces, igual, esta curiosidad morbosa te va quitando, ¿verdad? Todo el horror y asco que debe de sentir el alma ante el mal. Ahora es interesante, a ver, ¿qué? Vampiros y zombies en la misma película con sexo, ¿no? Entonces, si lo asocian con el sexo, luego se hace como un placer al mismo tiempo y se va corrompiendo, pervirtiendo el alma, ¿ok? Entonces, esa es la lección. Por lo bello, el hombre se inclina a lo verdadero y bueno, y por lo feo se inclina a lo falso y a lo malo, ¿ok? Bien, ¿ok? Importante. Y hay un libro de la Revolución y Contrarrevolución que les había mencionado, del profesor Plinio Correa Oliveira, un brasileiro, entonces que habla de su insight en particular, da un resumen de cómo ha avanzado la revolución, ¿verdad? Desde Satanás y su non serviam, no serviré, luego en el humanismo del Renacimiento, que quiere más al mundo que al cielo, luego en la revolución protestante, que quiere a Cristo pero sin su iglesia, luego en la revolución de la iluminación, ¿verdad? Masónica, que quiere a Dios pero sin Cristo, y luego el comunismo, que quiere al mundo sin Dios, ¿no? Y hasta luego, que es la última de las revoluciones de la cual habló, pues la revolución hippie de los años 60, ¿no? Que destrozó a nuestro mundo. Hasta aquí un padre anciano me decía que
Sí, en los años 60 todo se cambió, el comunismo y la música rock y todo libidinoso, ¿verdad? Fue una gran pérdida de valores, rechazo de tradición, de buenas costumbres, y el hombre se hizo casi salvaje. Y él predice diciendo que la próxima etapa será de regresar al barbarismo, ¿no? De un mundo salvaje, de tribalismo, donde vivimos nomás en pequeñas tribus, porque ya no hay orden en la sociedad, no hay buenas costumbres y nomás formamos pequeños grupos divididos. Y así era México, antes de recibir la fe, ¿no? Tribus entre sí divididas y así peleadas, ¿no? Entonces es un regreso al paganismo, destruyendo la cristiandad, ¿ok? Pero el insight, digamos, de este libro que tenía ese señor era de ver cómo la revolución se propaga por el cambio de costumbres, ¿no? De esta forma más sutil, como decía. Si fuera más ideológica, la podríamos reconocer, pero es más bien por cómo nos vestimos, cómo hablamos, la música, toda la cultura nos inculca un sentir, un modo de pensar y actuar. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ese es el sentido bueno de la vista y el sentido malo, ¿verdad? Los ojos, pues es el sentido más noble, las ventanas al alma, ¿no? Entonces, igual por los ojos, viendo, tenemos que mortificar lo que es pecaminoso. ¿Okay? Lo pecaminoso, ¿ok? Por ejemplo, el que ve a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. El hombre tan propenso a lujuriar que se excita por la vista, ¿okay? No se trata de lo romántico, es otra emoción, ¿okay? Conectada, pero primeramente se excita por la vista. Y ahí la gran adicción a la pornografía, ¿no? Entre hombres, no tanto entre mujeres, aunque están pretendiendo de corromperlas también. Pero entonces, táctica de Satanás sería, pues si el punto débil de la mujer es la vanagloria, de ser notada y alabada por su apariencia física, ¿no? Entonces, si se desviste más, va a recibir más atención. ¿Qué tal? Entonces, una tentación para la mujer, que voltean las cabezas, ¿no? ¿Okay? Y para el hombre, pues va cayendo de pecado en pecado. De modo que nunca logra la virtud íntegra en su alma, se queda como un hombre adolescente, aunque es adulto, que no es líder, no es fiel, no es bueno para mucho, bastante mediocre, ¿no? ¿Qué tal? Nuestra sociedad, ¿no? Ahí va, ¿ok? Pero ese es el plan. La mujer vanidosa, el hombre lujurioso, y nunca van a desarrollar las demás virtudes. Ya nos comentó Santo Tomás de Aquino qué son las consecuencias de la lujuria, como de la gula, ¿verdad? Siendo pecado capital, y la vanagloria engendra otros pecados, a saber, hasta el odio de Dios. ¿Y cuántos odian a la religión porque aman tanto a la carne? Y si Dios me prohíbe lo que más quiero, fuera con Dios. De la vanidad, ¿no? De envidia, ¿no? De chismes, de pelear. ¿Cuántos surge simplemente de la vanidad? Que yo quiero ser la más amada y bonita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué feo. Es como se corrompen las almas, ¿ok? Evitando lo que es pecaminoso y añadimos, y en todo estamos siguiendo, si quieren más y más detalles, el libro de la Teología de la Perfección Cristiana, por el Padre Antonio Royo Marín, en paz descanse. Es el mejor libro de espiritualidad sistemática que hay, así lo digo con toda mi autoridad, ¿verdad? Porque he leído otros, ¿no? De Garrigou-Lagrange, de Arentero, de varios, ¿no? Pero no hay ninguno, y como admiten sus mismos amigos, dominicos y otros en el prefacio, que han sistematizado y organizado con más detalle y orden, no hay nadie más que lo hizo tan bien como él lo hizo, ¿no? Entonces, no es una novela, tiene 1000 páginas, yo sé, pero es algo de tener en su familia, ¿no? En su biblioteca. Es el libro de referencia por excelencia
para consultar temas, ¿no? Entonces mi hijo es muy soberbio o tiene temperamento muy fuerte. Voy a leer sobre los temperamentos. Cómo educar este temperamento colérico tan fuerte, ¿no? O cómo ganar la confianza del melancólico. Y si su pasión dominante es la soberbia, ¿cómo se mortifica la soberbia? Aquí dice. Interesante, ¿no? El libro de libros. Es sumamente práctico también. Es ciencia de teología, pero da muchos consejos prácticos en cada página citando a los santos. ¿Okay? Un síntesis de síntesis. ¿Ok? Bien. Evitando lo pecaminoso, guardando la vista. Prácticas cristianas, andamos con la vista para abajo. O si eres muy alto, para arriba si quieres, ¿no? Todos pasan por abajo. ¿Ok? Entonces, evitando lo pecaminoso. Yo vivo en la misma ciudad, que nadie me diga que no, pero padre, padre, ¿cómo se dicen las mujeres que andan por la calle? Padre, ¿no? Entonces, yo vivo en la misma ciudad, pero no las veo. Claro que no podemos evitar cada mirada, cada vista, ¿no? De algo inapropiado, tristemente, así debe de ser más fácil en una ciudad católica, de verdad, de costumbres. Pero de seguir mirando, de la segunda vista, ya es tu decisión. Mortifícate y haz otra cosa, haz lo contrario. Que vayas con el rosario en la mano, rezando. Estás evangelizando simplemente, dando profesión de tu fe, ¿no? Y además es un sacramental. Cuando lo bendecimos, decimos que traiga la bendición consigo, a donde se lleve. Dice, ¿no? Simplemente tenerlo en la mano es una bendición que te va a ayudar. Y rezándolo. Porque si uno tiene la duda de que, es que vi algo, pero no sé si consentí o no, pues estabas intentando hacer otra cosa. Sí, estaba rezando mi rosario, pero luego me llegaban esos pensamientos y seguiste luchando. Sí, entonces no tienes pecado mortal, a lo menos, ¿ok? Para comenzar. Venciste la tentación y tienes la seguridad porque estabas haciendo otra cosa, buena, santa, ¿ok? Bien, entonces, y además, y acuérdense, aquí añadimos, especialmente en tiempos de Cuaresma, evitando la vista de cosas agradables, pero naturales, que no son pecaminosos. ¿Por qué? Porque tenemos un fin infinitamente alto, ¿no? Más excelso, digamos, que nuestra naturaleza. De modo que tenemos que andar por encima de la naturaleza. Y si haces más, es como en el entrenamiento físico, ¿no? Tienes que ir hasta fallar para que el sistema nervioso y los músculos se ponen más fuertes. Porque dijeron, no, pues me cayó un estrés máximo, me voy a poner más fuerte para la próxima vez, ¿no? Si haces más que puedes, vas a seguir creciendo en fortaleza, ¿ok? ¿Y qué ejemplos? En Cuaresma, hasta voy a dejar música que no es pecaminosa, bueno, es más del oído, ¿ok? Pero que simplemente para entrar en el silencio y mortificar hasta mis gustos naturales, ¿verdad? ¿Okay? Bien, no voy a ver entretenimiento, ¿okay? Voy a dejar de ver deportes, que no es pecaminoso. Es muy exagerado hoy en día, pero lo voy a dejar simplemente para enfocarme más en las cosas celestiales. Es tu único fin. ¿Okay? Bien. Ok, del oído, pues ya vimos, ¿no? Hagamos los mismos comentarios, ¿no? Para oír, ¿qué? Fides ex auditu, dice el apóstol. La fe, ¿verdad? Es por el oído, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, o si no es por lectura, es por escuchar. Buenas homilías, ¿verdad? Buenas lecturas, libros de los santos, ¿ok? Y también, pues, la música sacra. Un día les voy a dar un sermón sobre la música, una plática, ¿no? Pero decían los antiguos, paganos, filósofos, Aristóteles, Platón, podemos juzgar a una cultura por su música. Podemos ver a qué adoran por su música, al espíritu o a la carne, ¿no?
Hay gente que habla de sus antros, sus discotecas como si fueran templos, ¿no? Porque para ellos es la experiencia más intensa y más placentera que pueden tener. Y eso es como su Dios, donde han puesto todo su tesoro, ¿eh? Donde nunca faltan los fines de semana, ¿ok? ¿Verdad? La santa, no tan santa. No, la fe y la música, ¿ok? Música sacra. ¿Qué impacto tiene música sacra? Nótense, ¿no? ¿Qué no pueden hacer cuando escuchan? Kyrie eleison. ¿Quién quiere bailar? ¿Cómo vas a bailar? Yo tocaba la batería de niño, ¿no? En la escuela. Entonces llegué al seminario y ok, canto gregoriano. A ver, ¿cómo se cuenta? ¿Es 2, 4, 4, 4, qué? No hay ritmo. Entonces porque hay unos que entienden a veces, es chistoso. Kyrie eleison. No funciona así. No tiene ritmo porque no es celestial. El ritmo refleja y impacta en lo que es el pulso del corazón, de la carne, ¿no? Y ahí la música más mundana es pura, ¿no? Es simplemente para así aumentar el pulso del corazón y las pasiones, ¿verdad? Sin melodía, ¿no? ¿Verdad? Como rap o lo que pongan aquí, no sé. Ok, entonces, y mientras la música sacra flota en el aire, y así es, por eso es más celestial, ¿ok? Entonces, habitúa nuestras emociones a ser más razonables y más espirituales, ¿ok? Y ahí la importancia. ¿Ok? Entonces, en contra del oído tenemos que malas conversaciones, murmuraciones, ¿verdad? Murmuraciones, chismes, etcétera, etcétera, ¿no? Y mala música, que digo, a través de los trascendentales, inclina al hombre a lo malo y feo, ¿ok? Bien, olfato, eso ya vimos en la última plática un poquito, ¿no? El olfato dice las buenas aromas, ¿no? De la vida, ¿ok? Entonces, pero nos vamos a mortificar en Cuaresma, ¿ok? Entonces, no poniendo tanto perfume, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Que no apesten, ¿eh? Si no está de acuerdo su marido, no. Ok, pero nos vamos a mortificar, ¿ok? En cuanto a los olores, ¿ok? Menos se aplica a nuestros tiempos. Antes la gente no se bañaba tanto, el drenaje no era tan bueno, y llevar muchos perfumes, y la gente estaba más acostumbrada a malos olores, ¿no? Y nuestro autor, que nació a comienzos del siglo XX, hace comentarios al respecto de aguantar malos olores, ¿no? Eso es en el confesionario, ¿no? Entonces, del aliento, ¿no? Qué bien que tengamos una reja o algo, ¿no? Porque a veces ¿no? ¿Voy a imitar a Cristo? Sí. Y, no, ok. O si yo no limpio mis dientes, les hago sufrir. Ya es su penitencia, ¿no? De penitencia. Ya, no más, padre, ya. Ok, bien. Del gusto, ya vimos del gusto, ¿verdad? Muy importante, ¿no? ¿Para qué es? El gusto en sí es para inclinarnos a comer, ¿ok? No comemos para sentir el sabor, sino sentimos sabor para comer. Eso lo tenemos al revés. Eso es como, ¿verdad? Crían a los niños, ¿no? Come tus verduras porque son buenas. No me gustan. Pero son buenas para ti. No quiero. Ok. Entonces, hasta que sea un hombre que quiere lo nutritivo por ser nutritivo, ¿ok? Aunque no tenga buen sabor. ¿Bien? Ese es el reto. Además, viene con un consuelo. ¿Okay? Si comemos saludable, y como la mamá pues hace todo agradable, eso también nos ayuda, es un placer, ¿no? Como en el matrimonio, ¿no? El acto conyugal es para procrear, pero también es
como un alivio de concupiscencia para fomentar mutuo amor. Así la mesa cristiana también es para fomentar convivencia, amistad, compartir un gusto, un consuelo. Bien, ¿okay? Que vamos a sacrificar, ¿no? En la Cuaresma, a un nivel, a un grado, ¿no? Porque vamos buscando un fin sobrenatural, ¿okay? Bien, en el seminario, por ejemplo, Cuaresma, que comemos, va a ser más sencillo el plato y no vamos a hablar, va a ser nomás escuchar una lectura, ¿okay? Es Cuaresma, sacrificamos la buena convivencia para mantenernos en la convivencia con Dios, ¿okay? Obviamente la gula, ¿verdad? El que no puede domar su apetito voraz de comer, va a caer en los demás pecados carnales también, ¿okay? Entonces, consejos de comer un poquito, de salir de la mesa un poquito menos lleno, ¿okay? De mortificarse especialmente en los sabores, ¿okay? Porque de la cantidad depende. Si es adolescente, yo cuando de repente crecí 1/2 metro en un año, pues comía 2, 3 platos fuertes a la cena y 1 hora después ya moría de hambre y comía una caja de cereal o no sé qué, ¿no? Entonces, por eso el ayuno obliga a partir de 18, ¿okay? No a los 15, no será factible. Pero todos pueden mortificarse. A los 14 les obligan a abstenerse de carne. Y en cuanto a los sabores, a veces es la mejor penitencia, que cuesta más, ¿ok? Bien, ya lo comentamos la última vez. Vamos ahora a continuar con el tacto, que no terminamos. Bueno, y les mencioné las otras especies de gula. ¿En qué consiste? No simplemente en la cantidad excesiva, sino también, como nota Santo Tomás, el filósofo, psicólogo y teólogo por excelencia, también consiste en comer fuera de horas sin necesidad. ¿Okay? Buena penitencia. Es una galleta. No, pues es Cuaresma. No lo necesito. Lo quiero, pero no. Mejor hasta más tarde. ¿Okay? Comer con demasiado ardor. ¿No? Eso hacen los maometanos, ¿no? Los ismaelitas, ¿no? Los musulmanes que ayunan en Ramadán, pero cuando ya se ponga el sol, comen en exceso, ¿no? Y ¿verdad? Comen mucho, porque luego durante el día no pueden comer nada ni tomar agua, ¿verdad? Pero es un poco desequilibrado, ¿no? ¿Verdad? Y va a otro extremo, ¿no? Bien. Luego exigir manjares exquisitos, ¿no? Digo, hay chicas flacas que tienen gula, nunca comen por exceso, pero si no es de Häagen-Dazs, no, gracias. Okay, no, si no es de una alta calidad, pues no, ni la tocan. Okay? Preparar con excesivo refinamiento o comer excesivamente. Okay? Entonces, si necesitas más cantidad para tu salud, para trabajar, bien, enfócate en los otros aspectos. Y por último, el tacto. Es el sentido más grosero y en cierto modo el más peligroso de todos por su mayor extensión, ¿okay? En todo el cuerpo humano y por la vehemencia de alguna de sus manifestaciones. Se impone pues una severa mortificación del mismo para evitar las funestas consecuencias que se seguirán de lo contrario. ¿Y qué son las funestas consecuencias? ¿Les leí la última vez? ¿No? Okay. Viene de San Juan de la Cruz. Del gozo acerca del tacto, en cosas suaves, muchos más daños y más perniciosos nacen, y que más en breve transvierten el sentido al espíritu y apagan su fuerza y vigor. De aquí nace el abominable vicio de las molicias e incentivos para ella. Molicie, ¿entienden? Okay. Se refiere a deseos efeminados, incluyendo hasta el homosexualismo, ¿no? ¿Verdad? Que empieza por una falta. ¿Y cuántos? Sobre que no cuentan, simplemente por la pornografía, ¿no? Entonces, por la perversión, van buscando un placer y de uno al otro prohibido, a lo más tabú, llegan, ¿okay? Empieza simplemente con ese deseo de consentir al sentido de tacto, ¿okay? Y llegan hasta lo más perverso, buscando un nuevo placer para su cuerpo, ¿okay? Quiere decir que hace al hombre efeminado, ¿okay?
según la proporción del gozo de este género. Críase la lujuria, hace el ánimo afeminado y tímido, y el sentido halagüeño y melifluo, y dispuesto para pecar y hacer daño. Infunde vana alegría y gozo en el corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos, y a los demás sentidos embeleza y embota según la cantidad de tal apetito. Empacha el juicio, sustentándole en incipiencia y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía e inconstancia, y con tiniebla en el alma y flaqueza de corazón. Hace temer aun donde no hay que temer. Cría este gozo espíritu de confusión, algunas veces de insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu, por cuanto debilita mucho la razón, y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un vaso quebrado. La falta de mortificación en el tacto, ¿okay? Tiene todas esas consecuencias. Bien, entonces es importante mortificar el tacto. Y por eso también, ¿verdad?, dice el apóstol, en cuanto a la intimidad en el matrimonio, que deben de abstenerse en ciertos tiempos. Y en el ritual menciona la cuaresma como un tiempo de abstinencia. ¿Y para qué? ¿Para qué motivo, dice el apóstol? Para dedicarse más a la oración. Ahora bien, ¿es un acto ilícito, pecaminoso? No. Tampoco lo es el placer. Pero si es un fuerte placer, inclina al hombre más a sus sentidos, más a la carne y menos a lo espiritual. ¿Okay? Por eso tiene que practicar continencia también dentro de su matrimonio, si quieren llegar a la santidad. No puede ser un pretexto de no tener control sobre sus deseos carnales. Y ahí la superioridad del celibato, ¿no? Y la razón por la cual la Iglesia insiste que sus sacerdotes, que deben de ser los más espirituales, sean también castos y célibes, totalmente ajenos, digamos, de esos placeres, que son los más fuertes en la vida, para que siempre mantengan la forma más espiritual de su modo de pensar. Entonces, en el matrimonio, pues, otra vez, se pueden elevar los motivos, ¿verdad?, a los sobrenaturales. Lo hago para complacer a mi marido, a mi esposa, ¿no? Entonces, para que evite las tentaciones fuera de la casa, ¿no? Entonces, hay otros motivos más sobrenaturales, ¿ok? Pero en Cuaresma, igual, bajamos dejando lo lícito para buscar lo más sobrenatural, ¿ok? Entonces, bien, entonces, ¿cómo mortificar al tacto? Y hagan de cuenta, si mortificamos al cuerpo aquí, en este cerrar y abrir de los ojos, que es esta vida corporal, esta ilusión, el sueño, ¿verdad? Entonces, mañana, en la eternidad, recibiremos, como dice, el conjunto de todos los bienes. El cuerpo estará lleno de placer por toda la eternidad, con placeres que nunca jamás se ha sentido aquí en la tierra, ¿no? Entonces, digo, en cuanto a la lujuria, ¿a poco no quieres sentir placer? ¿No? Porque por esos placeres pecaminosos que duran unos segundos, vas a sufrir, ¿no?, en tu cuerpo por toda la eternidad. Mientras, si lo sacrificas un poquito ahora, vas a tener placer inimaginable por toda la eternidad. ¿Qué tal? ¿No? Si buscas más placer, mortifícate. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo crecer en cómo mortificar al tacto? ¿Okay? Entonces dice, privándole de lo que le halagaría, como es la cama blanda, la silla cómoda, el contacto de las cosas blandas y suaves, y sobre todo el acariciar el propio cuerpo, ¿okay?, o el ajeno. Practicando la mortificación positiva del mismo. ¿Okay? Entonces, evitando, ¿cómo mortificarlo? Evitar lo que le halagaría y mortificándolo. ¿Okay? ¿Cómo? A base de penitencias corporales, como el cilicio, la disciplina. ¿Saben qué es un cilicio? La disciplina es para flagelarse. El cilicio
Es algo que tiene picos que no penetran, digamos, la piel, pero que te molestan, ¿no? Algo así. Como poner una piedra chiquita en el zapato o algo que te hace sentir dolor sin hacerte daño, ¿ok? Y, ¿qué más? El silicio, la disciplina, el frío, bañarse con agua fría, o el calor, aguantarlo no poniendo aire acondicionado, el trabajo corporal, largos ratos de rodillas, etc. ¿Okay? Y pueden hacer cualquier mortificación, ¿okay? De esas penitencias corporales, con tal de que no haga daño a su cuerpo, que se señala, digamos, por moretones, sangre, ¿okay? Eso sería un daño. ¿Okay? Entonces hay santos que por inspiración hicieran más penitencia, pero será algo excepcional. ¿Okay? Pero de sentir dolor, si rezas el rosario así, con los brazos extendidos, después de 5 minutos duele, pero no hace daño, de hecho te fortalece. ¿Okay? Entonces, buena penitencia. Agua fría, bien. Si te quita la salud, si estás muy propenso a la gripa, okay, mejor no eso. ¿Okay? Mejor bañarse lo más rápido posible, tal vez, ¿no? Apagando el agua cuando estás de jabón o algo así. Okay. Bien. Pueden ser lo que, y con tal de que no impida el cumplimiento de sus deberes al estado de vida. Es que no dormí de hecho, ¿no? Porque pasé toda la noche en el piso y no podía dormir y hice un gran sacrificio. Bueno, y ahora puedes atender a tus hijos, puedes ir a trabajar, puedes estar atento en la oración, si no es contrario, ¿no? ¿Okay? Pero con tal de que no haga daño a la salud, ni impida sus deberes, háganlo, adelante, no necesitan ni permiso. Pero si quieren permiso, siempre ayuda porque luego lo hace uno bajo obediencia. ¿Okay? Bien, y además, comentarios importantes, escuchen. ¿Okay? Entonces, dice, no cambien el canal de YouTube. ¿Okay? Entonces, dice, es especialmente importante. En cuanto a mortificar la concupiscencia, obliga más a los principiantes. ¿Okay? Porque tal vez uno me dirá, padre, pues soy más espiritual, llevo muchos años, no tengo apegos a las cosas carnales. Si la comida sabe mal, sabe bien, me da igual, es nomás comida, no me importa. Ok, qué bien. Pero debe de hacer, y eso puede bajar la necesidad de hacer penitencia por este motivo. ¿Okay? Y tal vez que se enfoque en penitencias más espirituales, ¿okay? Más difíciles, de hecho. San Juan de la Cruz, en el principio de la noche oscura, describe las imperfecciones de los que llevan más tiempo en la vida espiritual. Todavía hay mucha soberbia, pero espiritual, con una fachada espiritual, ¿no? Entonces, hay más de mortificar. Los demonios, ningún santo, menos la Santa Virgen, ¿no? Entonces, era tan puro como Lucifer. Asusto. Es un ángel. No siente nada hacia la carne, porque no tiene un cuerpo. Jamás ni ha sentido la tentación de codicia material, gula o lujuria. Pero son peores que los lujuriosos y codiciosos por la soberbia, envidia, ¿no? Los pecados espirituales. Bien, pero aquí dice, pero todavía hay dos finalidades más, por las cuales el hombre más avanzado sigue haciendo penitencias corporales. ¿Okay? Tal vez no con el mismo énfasis como para salir del estado purgativo de tantos apegos, sino también para simplemente inmolarse, ¿verdad? Por amor de Cristo, y para imitar a Cristo, y para salvar a las almas. Porque vemos los santos totalmente puros, ya de alto nivel de santidad, y hacen a veces las penitencias más fuertes, porque son más capaces para ellas, siendo más puros y más fuertes en caridad, y lo hacen para nosotros, los pecadores. ¿No? Entonces, así, un santo que estaba aquí, o donde en Colombia, se me olvidó, están los Hechos de los Apóstoles de América, ¿no? Y él hacía penitencias fortísimas, flagelándose, ¿no? ¿Verdad? Hace derramar sangre y todo.
pero en unos días ya todo curado. Entonces, Dios le dio este don para convertir a los indios, ¿no? Viendo su ejemplo tan fuerte y además pagando el pago por sus pecados, ¿no? ¿Okay? Entonces, por eso los santos siguen haciendo penitencia también. Y comenta San Vicente de Paúl que al que tienen poca estima las mortificaciones corporales, so pretexto de que las interiores son mucho más perfectas, muestra bien a las claras no ser mortificado ni interior ni exteriormente. Entonces, tómalo en cuenta cuando escuchen un comentario modernista de que no hacemos esas penitencias como antes. Ya somos adultos en la vida espiritual. Ya no sufrimos ni de la concupiscencia ni tenemos un fin sobrenatural. Porque así piensa el modernista. No existe el pecado original y somos hechos para aquí. Porque lo humano es divino. Ya. ¿Okay? Bien. Pero todo con prudencia, con mucha discreción, dice Santa Teresa. Las mejores penitencias son pues las enfermedades, los dolores físicos y los dolores de corazón. ¿Okay? Entonces, si su vida está llena de ellos, tal vez ya será suficiente para en cuanto a las penitencias físicas. ¿Okay? Igual, progresamos paulatinamente, paso por paso. De modo que no podemos simplemente leer de tal santo, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y si uno hace demasiada penitencia en el principio, normalmente hay una mala reacción. Porque es como, voy a hacer ejercicio, pero como pues, mi señor Olimpia o algo así, ¿no? Entonces, y hace demasiado y fracasa, hace daño, por fin. Entonces, el que intenta demasiado, entonces normalmente hay una reacción cuando ya... Me acuerdo de un señor que me comentó eso, hacía toda especie de penitencia y luego se hartó de la vida cristiana y se alejó de Dios otra vez. Entonces, todo con prudencia y acordándose de los fines, ¿no? Queremos mortificar a la carne para prestar más atención a Dios. ¿Okay? Como vamos a ver en la siguiente plática, cómo mortificar los sentidos internos, principalmente de la imaginación y de la memoria, para que no se distraiga, para que se fije en Dios, ¿no? Siempre atentos a Dios. ¿Y por qué mortificamos los deseos carnales? Para tenemos deseos más espirituales, para tener más caridad, una caridad más pura, ¿okay? Para que uno no se desvíe. A veces hay tal vez unos que hacen penitencia nomás y se sienten más soberbios al final. Los jansenistas, se describían las monjas de Puerto Real, jansenistas, hacían mucha penitencia y uno las describió tan puras como los ángeles y tan soberbias como los demonios. Entonces, tenían una idea exagerada o falsa, ¿verdad?, de Dios o de la penitencia. Otra vez es para ser más caritativo, más humilde. ¿Okay? Por eso hacemos penitencia. Y es necesaria, porque si no mortificamos los deseos carnales, ¿cómo podemos empezar la vida espiritual? Pero eso es el enfoque, tiene un fin, no simplemente de castigarse ¿verdad? ¿Bien? ¿Sí me explico? ¿Okay? Bien, ok, eso termina entonces la penitencia de los sentidos externos en la próxima plática. Entonces será los sentidos internos de la imaginación y la memoria y luego las pasiones. Les puedo explicar el fundamento, la estructura de la vida emocional, ¿no? Para que entiendan sus emociones. Bien, bien, bien. Según las categorías, ¿verdad?, que tienen, para que sepamos cómo ordenar las pasiones, que son sumamente importantes para nuestra santificación, hacia el bien. Pero acuérdense, va a ser un comentario de que el odio, la ira, la tristeza, ¿se pueden santificar y utilizar para el bien? Sí, odiando el pecado, entristeciéndose por tus pecados, ¿no? Sintiendo ira contra el mal difícil, que vamos a ver cómo poner todas las pasiones en orden, para que las utilicemos para nuestra santificación. ¿Bien? ¿Interesante? No se vayan. Todo eso y más en las pláticas interminables con el Padre Rom. Bien. Empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, per intercessione Beate Maria, Semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Jacobi, et omnium sanctorum, benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.